Hola, soy Pipe, sean bienvenidos a este nuevo video. El día número 1 de competencia en Miss Grand All Stars ha comenzado oficialmente. Las candidatas ya iniciaron su arribo al hotel, el proceso de registro y sus primeras sesiones fotográficas. Recordemos que mañana estará yendo el resto de participantes, pero por ahora ya tenemos varios looks, momentos de favoritas que están dando de qué hablar. Así que acá te presento a mis 10 favoritas de esta primera jornada. Recuerda comentar cuáles son tus preferidas y comencemos. Laos arribó con un enterizo rojo de escote profundo que estiliza perfectamente su figura y proyecta seguridad absoluta. Sin embargo, el verdadero protagonista del estilismo fueron las imponentes capas fluidas que caían desde los hombros, creando un efecto dramático y majestuoso en cada movimiento. El color rojo en Tailandia tiene una fuerte carga simbólica que está profundamente arraigado a la cultura tradicional, la religión y el poder. Diseño de Billy. Tarina es de las reinas fashionistas de esta edición y de las cuales esperamos bastante en sus propuestas. Hoy ella apostó con un elegante vestido blanco de silueta sirena que resaltaba perfectamente su figura y transmitía sofisticación absoluta. El diseño, strapless con estructura tipo corset, definía delicadamente su cintura y aportaba un acabado limpio, refinado y muy femenino. Uno de los detalles más llamativos fue el bolso inspirado en los colores de la bandera tailandesa, un accesorio que aportó personalidad y un toque patriótico al look sin romper la armonía del estilismo. Ella lleva un verdadero enterizo de alta costura. La combinación de pantalones de bota ancha con una capa flotante crea un impacto visual dinámico e inolvidable al caminar. Los pantalones de un vibrante rojo satinado están decorados con un sutil patrón de destellos alineados verticalmente. Esto no solo añade un brillo glamuroso bajo las luces, sino que estiliza y alarga visualmente su silueta. Desde los hombros se desprende una larguísima capa de tul o gasa transparente en el mismo tono rojo. El tejido es tan ligero que flota y se presta para interactuar. Un estilismo audaz, chic y lleno de preparación. Una reina que ama su rol, que propone, que se nota que disfruta cada paso en su experiencia. Hoy resalta con un vestido completamente bordado de pedrerías plateadas en la parte superior. El diseño destaca por sus transparencias estratégicas y patrones geométricos inspirados en la alta costura. El corset estructurado resalta la figura de manera impecable, mientras que los detalles cristalizados caen en líneas ornamentales que estilizan aún más su cuerpo. Su joyería de diamantes, compuesta por un collar de gran impacto y pendientes brillantes, eleva aún más el nivel del estilismo, aportando una imagen digna de gala internacional. Este es un diseño de José Luis Fernández. Este look transmite una clara inspiración en la estética tailandesa contemporánea, fusionando elementos tradicionales con alta costura moderna. El diseño recuerda la majestuosidad de los trajes ceremoniales de Tailandia, especialmente por la manera en que incorpora estructura, brillo y detalles ornamentales. La capa simétrica y el manejo del satén evocan las siluetas fluidas de la indumentaria tradicional tailandesa, donde las telas caen en forma elegante y envolvente alrededor del cuerpo. Además, el accesorio dorado en el peinado recuerda las coronas y adornos utilizados en las danzas clásicas tailandesas. Una muy buena primera aparición, honrando al país sede con un look inspirado en la riqueza cultural. Priscila fue una de las candidatas con más alcance en el contenido publicado por la organización en este día. Para su llegada ella apostó por un vestido rojo intenso. La pieza abrazaba perfectamente su figura, con un diseño estructurado y artístico.
compuesto por delicados tejidos entrelazados que recreaban un efecto visual moderno y sofisticado. Las transparencias añadían sensualidad con elegancia, mientras las extensiones trenzadas del vestido aportaban movimiento y dramatismo en cada paso. En sus fotografías oficiales cambió completamente la energía con un sensual vestido negro, demostrando versatilidad, presencia y toda la experiencia que ha construido como modelo a lo largo de su trayectoria. Amamos cuando una candidata se involucra completamente en su papel de reina, y Perú definitivamente lo está haciendo. Desde su llegada ha demostrado experiencia, madurez y muchas ganas de destacar, algo que también quedó reflejado en su sesión de fotos y arribo al hotel. Para esta aparición apostó por un estilismo inspirado en el power dressing, llevando un blazer negro estructurado que crea una silueta elegante, moderna y juvenil. El contraste de la corbata roja y los guantes largos en el mismo tono elevó completamente el outfit, aportando dramatismo, fuerza y un aire fashionista imposible de ignorar. Las botas negras altas estilizaron aún más su figura y añadieron ese toque dominante y sofisticado que complementó perfectamente toda la propuesta. Gazzini aparece con un look de impacto absoluto, inspirado en la icónica colección de 1997 de Dior, fusionando alta costura, fuerza tribal y glamour editorial. El diseño juega con una estética de diosa guerrera moderna, donde cada detalle transmite poder. El conjunto está compuesto por piezas estructuradas en tono dorado, arena y marfil, completamente adornadas con pedrerías, cadenas metálicas y aplicaciones brillantes. El top tipo armadura resalta la silueta con un aire dominante y elegante, mientras las cadenas que recorren el torso crean movimiento y dramatismo visual. Las plumas y detalles orgánicos añaden una esencia salvaje y etérea, evocando las referencias exóticas y teatrales que marcaron la pasarela de Dior en los años 90. Con una gran propuesta artística, ella demuestra una vez más porque es una de las representantes más memorables de Filipinas. Dice presente como una de las candidatas más esperadas de esta edición. Para esta aparición apostó por un impactante vestido negro de estética alta costura que combina misterio, elegancia y sensualidad en perfecta armonía. La pieza destaca por su estructura corsetada, definiendo impecablemente su silueta y aportando una presencia poderosa y sofisticada. El diseño, completamente cubierto de un brillo sutil, se complementaba con mangas largas en transparencias y un velo tipo capucha que elevaba el look a otro nivel, dando un aire dramático, moderno y casi editorial. Cada detalle transmitía lujo, seguridad y una imagen sumamente pulida, mientras el maquillaje en tonos intensos resaltaba aún más su mirada penetrante y facciones delicadas. Ella no solo confirma porque es considerada una de las candidatas más atractivas de la competencia, sino también una de las más fuertes visualmente. Su presencia frente a cámaras y su elegancia natural la convierten sin duda en una de las grandes rivales. Esta candidata no solo destaca por su belleza, su experiencia sobre los escenarios se refleja en cada pose y expresión. Ella posee una presencia segura, pulida y natural, propia de alguien acostumbrada a competir al más alto nivel. En esta ocasión luce un vestido ceñido en tonos cobre, oro rosado y cristal, completamente cubierto de pedrería y aplicaciones brillantes que reflejan la luz de manera deslumbrante. El profundo escote en V aporta dramatismo y sofisticación, mientras que las mangas largas adornadas con cristales le dan un aire futurista, lujoso. Su cabello largo en ondas suaves color castaño rojizo complementa perfectamente la paleta cálida del vestido, creando una imagen impactante y elegante. Su porte demuestra disciplina, experiencia en pasarela y una capacidad increíble para conectar con las cámaras. Ella no entra a escena únicamente para participar, entra para dominarla y llegó decidida a conquistar el escenario y buscar la primera corona de Miss Grand All Stars. Espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas. Recuerda suscribirte, darle manito arriba y la competencia ha iniciado. Así que suscríbete para más videos.